Buenas, buenas, buenas. Bueno, vamos a ver en este video interpretación geométrica de una transformación lineal. Esto es un tema que nos había quedado pendiente, que, bueno, había pasado un poco la... No es un tema tan relevante, pero sí está bueno saberlo porque tiene bastantes cosas que pueden... Son más que nada casi fórmulas, digamos. Cuando hablamos de interpretación geométrica de una transformación lineal, lo que estamos pensando es que nosotros agarramos una transformación lineal, es como una especie de función que hacemos entre dos conjuntos. Bueno, una transformación lineal es una operación que hacemos entre dos subespacios o entre dos espacios. Entonces, lo que tenemos que pensar es que cuando yo agarro un subespacio y lo transformo a otro, esa transformación tiene algo de geometría. Tiene algún tipo de movimiento en el plano. O en el espacio, o en las dimensiones que sean. Cuando hablamos de movimientos, por ejemplo, hablamos de traslaciones, hablamos de giros, hablamos de simetrías, por ejemplo. Simetrías podemos tener varias. Esperen que este era el primero que estoy usando. Si lo encuentro. Por ejemplo, cuando hablamos de simetría, tenemos una simetría central, que es la simetría en un punto. Por ejemplo, si yo tengo un segmento acá y lo quiero hacer la simetría con respecto a este punto de acá A y este punto B se va a transformar acá en un punto B' y este punto A se va a transformar acá en un punto A' y el segmento va a quedar así. Si yo voy de A a B, me queda arriba, de A a B me va a quedar acá. Bueno, esto es una simetría central. Después está la simetría axial, que esta es la que vamos a usar, que es la simetría respecto a una recta. Entonces yo tengo, por ejemplo, un punto acá, o vamos a poner un vector acá, y tengo una recta, y tengo que encontrar la simetría de este vector con respecto a esta recta, que va a ser algo así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo agarro a este vector, vamos a suponer que este es un vector B, que pertenece a T, y este se va a transformar en un vector B' que pertenece a, no sé, a T de, esto va, bueno, así va a ser. Si esto es B, este vector de acá va a ser T de B. Entonces, a este vector le apliqué la transformación que es la simetría con respecto a una recta. Bueno, así. Creo que no se llega a ver. Bueno, esto va a ser T de B. Este es un vector que pertenece a S, pongámosle, a un subespacio, y cuando le aplico la transformación se transforma en otro vector que es simétrico con respecto a una recta. O que lo estoy girando, que lo estoy rotando, o que le aplico una homotesia. Por ejemplo, una homotesia. Una homotesia es así, si yo tengo... Miren, les voy a mostrar aquí. A ver si lo encuentro. Un poco de tierra, pero no le hagan caso. ¿Ven esto? Este es el Mach 5, que es el auto de Meteoro, que era de un dibujito animado, no sé si lo recuerdan, si alguien se lo acuerda. Bueno, este auto es un auto original a escala. ¿Qué quiere decir? Creo que está la escala por acá, a ver si se lo puedo mostrar. Dice ahí. A ver si se enfoca, esperen. Tengo que verlo por acá atrás. Ahí dice, arriba de mi dedo, dice Scale 1 en 24. Entonces, está achicado 24 veces el original. Entonces, por ejemplo, una homotesia es eso. Agarro el auto original. Miren qué lindo que lo dibujé. Agarro el auto original y todas las partes las achico en la misma proporción y me queda el mismo auto así, pero más chico.
Es exactamente el mismo auto, todo tiene la misma proporción, pero está achicado. Eso es una homotesia, cuando se achica o se agranda algo en escala. Por ejemplo, yo tengo un cuadrado, supónganse, y lo agrando en una magnitud, y tengo otro cuadrado que está agrandado en la misma escala. La escala que elijo acá, K, pónganle K, K, K. Bueno, eso es una homotesia. Después, a ver qué más tenemos. Tenemos simetrías, simetrías con respecto a un plano tenemos también. Que en algún momento, no sé si se acuerdan, que al principio vimos, por ejemplo, hallar el simétrico con respecto a un plano. Entonces, si yo tengo un plano y tengo un vector acá arriba, el vector simétrico con respecto a este plano va a ser, yo vengo así, corto acá el plano, la misma medida para abajo va a ser esto, este de acá, corto el plano, la misma medida para acá, va a ser esto así, entonces me va a quedar este vector acá. Algo así va a ser. Entonces tengo un vector simétrico con respecto a un plano. Entonces a este vector lo llamo B y a este vector de acá lo voy a llamar T de B. Entonces ahí lo que tengo es otra transformación. Bueno, entonces tenemos rotaciones, tenemos simetrías, tenemos homotesias y creo que nada más. Igual ahora lo vamos a ir viendo en diferentes situaciones. No vamos a hacer de todos la teoría de cómo se calcula cada uno, porque van a ver que lo que vamos a llegar... Bueno, vamos a hacer el primero y van a ver a qué vamos. Supongamos lo siguiente, yo tengo... Vamos a empezar con rotación en R2. Muy específico, una rotación en R2. En general yo cuando pongo ejemplos casi siempre trabajo en R2, porque después a R3 se extiende y es más fácil verlo. Imagínense que yo tengo un vector acá. Vamos a poner un vector B, no importa. Ese vector va a tener una componente de X y una componente Y. Quiere decir que este va a ser X, esto va a ser Y. Que es lo mismo que decir que si acá tengo el 0 y hasta acá llega Y, la medida de acá va a ser Y. Y si acá tengo el 0 y acá tengo la X, la medida de acá va a ser X. Y este ángulo lo vamos a llamar alfa. Pónganle. Y esto de acá va a ser el módulo del vector. El módulo del vector. Algo así. No, algo así no, así, justamente así. Ahora, imagínense que yo este vector lo quiero rotar. Yo para rotarlo es que rote quiere decir que gire. O puede girar en este sentido, o puede girar en este sentido. Algunos se llama retrógrado, pero en general piénsenlo como a favor de las agujas del reloj, porque siempre ustedes piensan que tienen el reloj 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y las agujas hacen esto así, y tac, 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 viene girando para este lado. Bueno, esto es a favor de las agujas del reloj. Y esto es en contra de las agujas del reloj. Entonces, este es a favor y este es en contra. Pero ojo, que no sé si se acuerdan, si vieron trigonometría, si no se los explico rápido ahora, que cuando yo marco un ángulo, si yo hago este ángulo de acá, por ejemplo, de acá para acá, este ángulo es positivo. Cuando yo hago un ángulo para acá abajo, así, este ángulo es negativo. O yo tengo que pensar toda la vuelta así hasta llegar acá. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, un ángulo de menos 45 grados es lo mismo que un ángulo de toda la vuelta, 360 menos 45, de 315. Entonces, 315 grados es lo mismo que menos 45 grados. Porque menos 45 voy de acá para abajo, llego hasta acá. Y 315 empiezo acá, pego toda la vuelta, hasta 315 llego al mismo lugar. O sea que es el mismo ángulo, lo que pasa es que en contra de las agujas del reloj es positivo y a favor de las agujas del reloj es negativo. Esto un poco convención, pero es así.
Entonces, supongamos ahora que nosotros tenemos ese vector B. ¿Qué sabemos de ese vector B? Por empezar, ahora les voy a explicar por qué puse esto. Por empezar, nuestro vector B tiene dos coordenadas, una coordenada de X y una coordenada de Y. Entonces, fíjense, esta coordenada de X, esta coordenada de Y. Pero hay algo que se llama coordenadas polares. ¿Qué quiere decir las coordenadas polares? Expresarlo en función, porque a mí lo que me interesa, si bien yo tengo una coordenada X, una coordenada Y, ¿cuáles son los datos que a mí me interesan? Los datos que a mí me interesan son en una rotación. Entonces, como voy a hacer una rotación, fíjense que el módulo del ángulo no va a variar. Porque si yo lo que estoy haciendo es, a ver, acá tengo un filo. Miren, yo tengo este vector, y yo lo que quiero hacer con este vector es rotarlo, el módulo va a ser esta medida, lo que mida esto. Entonces, cuando yo lo rote, el módulo no va a cambiar nunca. Entonces, la rotación tiene una particularidad, ya que podemos verla, que el módulo no va a cambiar. No así, lo borré, pero la homotesia sí. Pero bueno, acá en la rotación lo que estoy haciendo es rotando. El módulo no cambia. ¿Y qué otra cosa me importa? El ángulo de rotación. Entonces, yo lo que tengo que hacer es tratar de que esas coordenadas X, Y, expresarlas en función de otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Coordenadas polares, que quiere decir expresarlas en función del radio y del ángulo. Entonces, R, el radio, va a ser el módulo de X, Y. ¿Y quiénes van a ser X, Y? Bueno, acá tenemos que aplicar relaciones trigonométricas que espero que se las acuerden, que son así. Si yo tengo un triángulo rectángulo, como es este caso, que tengo un ángulo alfa, que es este ángulo alfa, este valor de acá va a ser Y, y este valor de acá va a ser X. Bueno, hay una relación que dice, voy a borrar esto, ahora después lo volvemos a escribir. Hay una relación que dice que el coseno del ángulo, y esto de acá es el módulo, que vamos a llamarlo R, que es como el radio de esa circunferencia. El coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es X, la hipotenusa es R. X sobre R. Entonces, como yo necesito saber X, la R la paso multiplicando. Entonces me queda que R por coseno del ángulo es igual a X. Entonces fíjense que ahora yo ya X la expresé como R por coseno. Estoy hablando del módulo y del ángulo. Y con Y lo mismo, pero con seno. Yo sé que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto, el opuesto es el que está acá enfrente, Y sobre la hipotenusa. Es Y sobre R. Lo mismo, la R la paso multiplicando y me va a quedar que R por el seno del ángulo es igual a Y. Bueno, eso es un dato. Relaciones trigonométricas. Si no se lo acuerdan, pídanme. Creo que sí, tengo un video. Tendría que pensar si tengo un video. Tengo un video seguro, pero es toda una clase de análisis. Es larguísima. No sé si tengo un video aparte de eso. Pero igual, más allá de eso, más curiosidad. Lo único que necesitan saber es eso que les acabo de dar. Que, si se lo quieren acordar incluso de memoria, es esto. Que X es igual a R por coseno del ángulo y Y es igual a R por el seno del ángulo. Entonces, ahora, yo lo que sé es que si mi vector B va a ser XY, mi T de B, que va a ser la transformación aplicada al vector B, me va a dar otro vector. Porque si yo tengo este vector acá, a ver el que tenía acá, yo tengo este vector acá, y este vector lo roto un poco, este ahora va a ser otro vector.
Es el mismo vector rotado, pero va a ser otro vector. Entonces, si yo tengo un vector b que es xy, cuando le aplique la transformación al vector b, me va a dar otro vector que vamos a llamar x', y'. Pero fíjense una cosa, yo a b, en vez de escribir xy, lo puedo escribir como r por coseno de alfa, r por seno de alfa. Entonces acá yo puedo cambiar a b. Yo puedo decir que b es... Sí, voy a tener que borrar. B va a ser igual a x, r por coseno de alfa, y, r por seno de alfa. Bueno, pero ahora, ya está, me quedo con eso. Entonces, todo esto lo voy a borrar, todo esto. Espero que haya quedado claro. Lo que nos importa es esto de acá. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Ah, lo borré y había algo que quería que veamos. Si yo tengo este vector B, supongamos este vector B, que tenía en los ejes cartesianos, bueno, lo voy a escribir, bueno, lo escribí un poco ahí, no importa, el ángulo alfa. Si yo esto lo roto para acá, así, me va a quedar este vector por acá. Este mismo vector rotado hasta acá. Y este ángulo lo vamos a llamar beta, o tita vamos a llamarlo, creo que se llama tita en general. El ángulo tita, que es así. Van a ver que algunos le dicen teta, otros le dicen tita. A mí me gusta tita. Es el ángulo tita. Esta es maña, pero me tengo que sacar todas las manchitas porque si no, después no sé si son puntitos, comas. Bueno, entonces, este nuevo vector B, que va a ser este de acá, que en realidad va a ser t de B con la transformación aplicada, va a tener dos coordenadas, x', que va a estar acá, e y', pero yo x ya no lo tenía xy, yo tenía, esto era x, que yo lo escribí como r coseno de alfa, y esto era y, que lo escribí como r por seno de alfa. Entonces, x', ¿quién va a ser? X' va a ser igual a r, bueno, tengo un problema que cada vez que hago la R minúscula tiendo a completar la F, de tanto escribir funciones. R por coseno, pero ojo, porque ahora el ángulo no es alfa. De X sí el ángulo es alfa, porque es este X de acá. Pero de X', el ángulo va a ser alfa más tita. Entonces es coseno de alfa más tita. Ese es X'. ¿E Y', quién es? Y' va a ser R por seno, lo mismo. R por el seno de alfa más tita ahora. Porque al ángulo alfa le tengo que agregar el ángulo tita. Entonces, lo importante es que ¿a qué quería llegar yo? A esto quería llegar. Por eso les hice el gráfico de vuelta para que entiendan qué era lo que estaba buscando. Entonces, ahora, yo la transformación B la voy a escribir en función de esto, pero nosotros tenemos el coseno del ángulo suma. El coseno de la suma de dos ángulos, y acá aparece una fórmula de trigonometría, que fórmulas de trigonometría no son ni idea la cantidad que hay. Yo un montón no me las acuerdo de memoria, algunas sí, otras no. Algunas son lógicas, otras se desprenden de una cosa larguísima, que bueno, a veces me las copio. De hecho, esta no me la acordaba, entonces me la copié antes de empezar el ejercicio. El coseno de la suma de dos ángulos es el coseno de la primera por el coseno de la segunda menos el seno de la primera y el seno de la segunda. Entonces, si x', a ver si llegó hasta acá, sí. Si x' es igual a r por coseno de esta suma, es esta fórmula. Tengo que hacer coseno del primero por coseno del segundo, coseno de alfa por coseno de beta, eso también es tentador, de tita, menos seno de alfa por seno de tita. Y y' es la otra fórmula. R por, otra vez, ¿ven? ¿Ven que tiendo a ponerle la F? Seno de alfa más beta es coseno de alfa por seno, coseno por seno, y después seno por coseno con una suma en el medio. Este es como, ahora yo me la acordaba como la derivada de un producto. Igual me olvido que estoy en álgebra. Olvídense. Análisis.
Capaz que lo saben ya, capaz que no. Coseno de alfa por seno de beta, o sea que me queda coseno de alfa por seno de tita, puse acá nada más. Coseno de alfa por seno de tita, más seno de alfa por coseno de tita. Bueno, eso es lo que me quedan las dos. Bueno, pero fíjense ahora, acá, yo puedo hacer en X', puedo hacer una distributiva. Puedo decir R por coseno de... Acá me va a quedar. Borré lo que era... Ah, no, está acá. Acá me va a quedar R por coseno de esto. Miren, X' va a ser igual a R por coseno de alfa por coseno de tita. R por coseno de alfa coseno de tita menos R por seno de alfa seno de tita. Y acá R por coseno de alfa es X. Entonces R por coseno de alfa es X. O sea que me queda que X' va a ser igual a X coseno de tita. Y R por seno de alfa, que es esto que está acá, es Y. Menos Y por seno de tita. Entonces fíjense ahora qué es lo que hice. Escribí a X' en función de X y el ángulo nuevo. Y a Y', bueno, voy a hacer lo mismo. A ver, entonces, esto me va a quedar primero. X' es esto. Y' va a pasar lo mismo. Borro esto de acá arriba y voy a hacer la distributiva. Miren. R por coseno de alfa por seno de tita, y prima es igual a R por coseno de alfa por seno de tita, y R por seno de alfa por coseno de tita. Entonces, Y' va a ser igual. R coseno de alfa es X por seno de tita. Este es X coseno. Y R seno es Y más Y coseno de tita. Y esto es mi Y'. Y ahora me va a quedar como un sistema de ecuaciones. Voy a borrar todo lo que está de más. Bueno, todo esto que hice es para llegar a Y' y a X', a Y' y a X' en función de X y Y, las dos. Entonces con eso voy a armar una matriz. Entonces, bueno, vuelo todo esto. Ya está, ya no lo uso más. Después pongan pausa, cópienselo, si quieren hacerlo paso por paso, o esperen a que termine el video y van a ver bien a qué queremos llegar. A qué llegamos en realidad. Y lo demás lo vamos a hacer un poquito más rápido. Ahí está. Entonces, yo lo que hago acá ahora es armar un sistema de ecuaciones. ¿Cómo me queda mi sistema de ecuaciones? Me queda que X' es igual a X por seno de tita más Y coseno de tita. Y' va a ser igual a X coseno de tita menos Y por seno de tita. No, este era menos. Este era más. Ah, no, está bien, porque lo copié al revés. Este es menos, este es más. Entonces, X' es X coseno. Oh. Ay, Maxi, me parecía. Coseno menos y seno. Y el otro es al revés. Y esto es X seno. Usted puede apagar el teléfono. Y coseno. Hoy voy a tener que parar de grabar un toque para cargar el teléfono. Entonces ahora me va a quedar acá. Esto es un sistema de ecuaciones. ¿Cómo puedo escribir este sistema de ecuaciones? Yo quiero decir que
Este producto va a ser la matriz coseno, seno. Ah, y otra vez me confundí los signos. El de X es menos. Ay, Maxi, Maxi. Y este es más. Ahí está. Coseno menos seno. Seno, coseno. Seno de tita. Coseno de tita. Todo esto por XY. Por el vector XY. ¿Por qué? Fíjese que si yo acá hago esta fila por esta columna, coseno de tita por X menos seno por Y, me queda esto. Y seno de tita por X más coseno de tita por Y, me queda esto. ¿Y esto qué va a ser igual? Esto va a ser igual a X' y prima. Entonces, ¿a qué es lo que llegué? ¿Qué es lo que me interesa a mí? Me interesa que cuando yo tengo que rotar un ángulo en sentido contrario, sí, porque esto es positivo, es contrario a las agujas del reloj, en sentido contrario a las agujas del reloj, donde el ángulo θ que yo voy a rotar es positivo, la matriz de cambio de base que me permite hacer esta rotación es esta matriz. Entonces, esta va a ser mi AT, que es la matriz de cambio de base de una rotación en sentido contrario a las agujas del reloj. Si quieren, pongan pausa y copien eso que acabo de decir. Esta es la matriz de cambio de base. La matriz de cambio de base, dije cualquiera, es la matriz asociada a una transformación lineal, a la que, bueno, lo digo así no interrumpo. Es la matriz asociada a una transformación lineal de una rotación en sentido contrario a las agujas del reloj. Eso es. Eso es esta matriz. Y si yo lo quiero hacer a favor de las agujas del reloj, lo único que voy a hacer es que los ángulos sean negativos, nada más. Entonces, todo lo que hicimos recién es para demostrar que la rotación en R2 es esa matriz. Entonces, lo que les va a pedir en los ejercicios le van a decir, por ejemplo, si yo tengo una transformación, y esta transformación la quiero rotar 45 grados en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿cuál va a ser la transformación? Entonces, por ejemplo, miren, pensemos esto, ahora vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un vector B, tengo un vector B igual a 1 menos 2. Y le quiero hacer a este vector una rotación en sentido contrario a las agujas del reloj, puse, de alfa igual a pi sobre 2, pongámosle. De un ángulo de 90 grados me queda esto. Vamos a hacerlo de pi sobre 3, que es más chiquito. Pi sobre 3 es 60 grados. Entonces, lo que tengo que hacer es agarrar pi sobre 3 va a ser el ángulo este. Entonces voy a agarrar este vector, que es el 1, 2, y lo voy a multiplicar por esta matriz. Por coseno, ¿esto entra? Sí, se ve. Coseno de pi sobre 3, menos seno de pi sobre 3, seno de pi sobre 3, coseno de pi sobre 3. Bueno, nada, es esto, y tienen que hacer esta multiplicación. Esto lo puedo borrar. Y puedo decir que, a ver, no tengo calculadora acá. Tengo nada acá. Tengo que agarrar una calculadora. Bueno, me da 0,5. No importa, no voy a especular, lo voy a hacer. A ver, ¿no?
Muy lejos tenía la calculadora. No sé si escucharon todas las puertas que abrí y cerré. Coseno de pi sobre 3 es coseno de 60. Me da 0,5. ¿Qué hice con el no tengo los dos en el bolsillo. Entonces esto me queda el vector 1, 2 multiplicado. Coseno de pi sobre 3 es 0,5. Seno de pi sobre 3 es seno de 60. A ver, esperen que lo pongo en modo matemático. Seno de 60, raíz de 3 sobre 2. Entonces, ya que pongo así, vamos a ponerle esto un medio. Un medio, raíz de 3 sobre 2, menos raíz de 3 sobre 2. Seno de pi sobre 3 es raíz de 3 sobre 2. Y coseno de pi sobre 3 es un medio. Entonces, esto me va a quedar esta columna por esta fila. No, así. Uno menos 12. Ahí. Esta fila por esta columna. 1 por un medio es un medio, menos 2 por raíz de 3 sobre 2, menos 2 por raíz de 3 sobre 2. Simplifico, me queda un medio menos raíz de 3, me queda 1 menos 2 raíz de 3 sobre 2. Bueno, horrible me queda. 1 menos 2 raíz de 3 sobre 2. Bueno, feo, pero queda eso. Y el otro es menos 2, 1. Sí, está bien. Sí. 1 por menos raíz de 3 sobre 2, me queda menos raíz de 3 sobre 2, menos 2 por un medio, menos 1. Menos raíz de 3, menos 2 sobre 2. Menos raíz de 3, menos 2 sobre 2. No sé si se llega a ver. Sí, se ve. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que t de 1 menos 2 va a ser igual a 1 menos 2 raíz de 3 sobre 2 menos raíz de 3 menos 2 sobre 2. Ahí tienen una transformación. Bueno, es un ejemplo nada más. Pero la transformación, la matriz de transformación lineal va a ser esta. Entonces, por ejemplo, esto yo puedo decir un x, y, y a este le puedo decir un x', y'. Cualquier vector multiplicándolo por esta matriz me va a dar el vector resultante aplicado a la transformación. Bueno, esto es la matriz de transformación para una rotación de pi sobre 3, de un ángulo de pi sobre 3 en sentido contrario a las agujas del reloj. Bueno, se hizo re largo el video. No voy a cortarlo, voy a explicarles rotación en R3. Porque es cortita la rotación en R3. Vamos a guardarla esta matriz. Esto lo voy a dejar. Cuando yo roto en R3, ahora ya estoy rotando en el espacio. Entonces, si quiero hacer la rotación, aguantame telefonito, Si quiero hacer la rotación en R3, lo que yo estoy pensando ahora es que tengo un eje Z, un eje Y un eje X. Entonces, lo que yo hice recién, la rotación que hice recién es la rotación acá, en el piso. Yo lo que pensé es rotando siempre acá en el piso de esto, sobre este plano. Ahora yo tengo el espacio. Pero en realidad, lo que yo voy a hacer es, voy a rotar alrededor del eje Z, así. Voy a rotar alrededor del eje Z, pero siempre sobre el plano XY. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo tenga tres coordenadas? La coordenada Z' va a quedar igual a Z, porque Z no va a cambiar. Porque Z va a quedar igual. Porque yo no voy a rotar una cosa, no voy a rotar en todos sentidos. Voy a seguir haciendo una rotación así sobre el eje Z. Entonces voy a seguir rotando de esta manera. Entonces la rotación va a ser la misma, lo único que ahora le estoy agregando una coordenada, la cual no va a cambiar. Entonces, si yo ahora quiero hacer esta matriz, fíjense qué me quedaría. En realidad,
acá, ¿qué valor de z tengo? Acá tengo 0z, acá tengo 0z, y acá tengo 0x más 0y más una z. Entonces ahora, un vector x, y, z multiplicado a la matriz me va a quedar a la x por coseno, esto me va a quedar coseno de tita, seno de tita, 0. Después me va a quedar seno, coseno, 0. Seno de tita, coseno, este era menos seno. Coseno de tita, 0. Y acá me queda 0, 0, 1. 0, 0, 1. ¿Por qué? Porque esto tengo 0x, 0y y una z. Y esto me va a dar un resultado x', y', z'. O sea que la rotación en el plano XY, cuando estoy sobre el plano XY, es esto. Esa es la matriz de rotación. Ahora, ¿qué pasa si yo estuviera en el plano XZ y tengo que rotar con respecto al plano Y? Entonces pónganle que yo tengo el plano Y acá y yo voy a trabajar en el plano XZ. En este plano acá voy a trabajar. Entonces voy a rotar así, en este sentido. Voy a rotar así, del eje Y. Bueno, acá lo que me va a pasar es que este Y' va a ser igual a 0. Esperen, no lo voy a borrar todavía. Lo que me va a pasar es esto. ¿Ven la columna que me quedó 0, 0, 1? Ahora se va a transformar en la Y. Pero acá, y esta va a ser la de Z. Entonces, en Z me va a quedar seno de tita y un cambio más. Ahora, pongo esto, pero no es esta la que queda. Y acá algo. No importa, pero fíjense que ahora la de Y es la que me va a quedar. Acá me había quedado 0, 0, 1. Ahora me va a quedar acá 0, 1 acá y acá 0. Pero en la de Y no va a haber nada. Entonces el menos seno va a estar allá. El menos seno va a estar allá arriba ahora. Acá. Y acá voy a tener un 0. Y acá este coseno va a pasar acá. Y acá voy a tener un 0. Me encantaría saber si me lo entienden. Ahora van a ver, cuando haga la de X la van a entender un poco mejor. Esto sería cuando rota con respecto al eje Y. En el plano XZ. Quiere decir que donde tengo el Y le pongo 1, 0, 0, 0, 0. Ahora, si es en el plano, vamos a ponerle el plano YZ, el plano YZ va a ser este plano de acá. O sea que va a rotar así con respecto a X. Entonces, este coseno va a pasar acá. Acá en X va a valer 1. Este seno va a pasar acá. Este coseno va a pasar acá. En realidad no pasaba ahí. Porque es 1, 0, 0 me va a quedar. Y este menos seno va a pasar acá. Esto me queda. Esperen que ya mi dedo ya no borra. Esto queda 0, 0. Y acá queda 0, 0. Entonces, fíjense que la matriz inicial, la que teníamos coseno, menos seno, seno, coseno, va a quedar, cuando es en el eje X, queda amontonada acá abajo. Cuando es en el eje Z, queda amontonada acá arriba. Y cuando es en el eje Y, quedan las puntas. Bueno, si quieren recordarlo, recuérdenlo así. Pero nada, anótense eso si quieren, de esa manera. O sea, vamos a ponerle, miren lo que voy a hacer. Voy a decir que, por ejemplo, vamos a hacer, para que quede más claro, vamos a llamar a al coseno de tita le voy a decir A. Y al seno de tita le voy a decir B. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner
En el plano X, Y, que es cuando Z es el que queda igual, me va a quedar A menos B, A menos B, 0, B, A, 0, 0, 0, 1. En el plano XZ, este A menos B, B, A va a quedar en las puntas. Va a quedar A menos B, acá un 0, acá 0, 1, 0, y acá me va a quedar B y A, y acá 0. Y después, en el plano YZ, va a quedar A menos B, BA en la punta. Va a quedar esto 0, 0, 0, 0, y va a quedar A menos B, BA. Así me va a quedar. Ahí tengo los tres planos. Esto quiere decir que rota con respecto al eje Z, porque ese Z es el que no está, que rota con respecto al eje Y, que rota con respecto al eje X. Bueno, nada, ahora sí, esto es la rotación en R3. Y ahí, bueno, después hay enunciados, pero creo, después fíjense en las prácticas, pero en las prácticas lo que les pide es esto. La práctica de transformación lineal es esto. Les va a pedir hallar la transformación lineal, creo que les pide, creo que esto es resolución de ejercicio ya. Gracias. Con coseno y coseno. Bueno, nada de eso. Bueno, corto acá y vamos a otro movimiento. Los otros movimientos voy a hacer los más cortos, pero quería que este sea más contundente porque que se entienda un poco más y que más o menos sea casi un cierre de tema. Que no necesiten hacer demasiado, pero con esto les alcance. Así que nada, vamos a otro movimiento.